A ver, recuérdeme si dejamos este ejercicio de tarea. A lo mejor estoy pensando en el otro grupo. Estamos trabajando ejercicios de aplicación de Dalton, ¿no? Aquí le dejé como tarea un problema de una mezcla de gases donde, bueno, nos piden calcular la presión parcial de cada gas y la concentración de cada gas en moles sobre litro a 0 grados centígrados. Aquí, bueno, tengo como datos la composición en por ciento volumen de cada constituyente de la mezcla. Así tengo que para el nitrógeno. Porcentaje es 78.08 de oxígeno, de argón y de dióxido de carbono. Muy bien, entonces aquí para calcular la presión parcial, bueno, podemos utilizar de la ley de Dalton la expresión que tengo para cada constituyente, donde la presión parcial del componente 1 será igual a su fracción mol por la presión total. Y tengo que, bien, es cierto que por ciento volumen es igual a por ciento mol, entonces estos datos se convierten en por ciento mol, ¿no? Dividiendo entre 100 tengo la fracción mol. Y bueno, pues entonces directamente puedo calcular ya la presión parcial de cada gas. Después me piden la concentración de cada gas en moles por litro. En la ecuación general de gases, como me queda el cociente de moles por litro, que es la concentración, sería moles sobre litro, ¿no? Que debe igual a la presión entre R por T. Entonces, bueno, pues así resuelve
resolvía este ejercicio. Si lo haya hecho, vamos a hacer un último ejercicio de Dalton para pasar a la siguiente ley. Aquí tenemos en el ejercicio, dice que una mezcla de gases tiene la siguiente composición en porciento peso. Neón 45.7%, oxígeno 37.4% y nitrógeno 16.9%. Calcular la densidad de la mezcla a 27 grados centígrados y 900 milímetros de mercurio. Bien, pues entonces aquí hay que atención, a diferencia de los otros ejercicios, el porcentaje de composición está en porciento peso. Bien. Y para calcular la densidad, bueno, tengo que la densidad es igual al cociente de presión por peso molecular promedio de mezcla por RT. Y el peso molecular promedio de mezcla es igual a la suma de la fracción mol de cada componente por su peso molecular. Y aquí el detalle es que no tengo un porcentaje ni en porciento mol ni porciento volumen, sino en porciento peso. El porciento peso no es igual a porciento mol. Si el porciento peso es el peso del componente entre el peso total de la mezcla por 100. Aquí, ¿cómo resolvería este ejercicio? A ver, piénsenle, trate de resolverlo y me dice cómo lo resuelve. Uno punto 24.
1.22 y 1.24. A ver, Guillermo, ¿cómo lo resolvió? Platícanos. Pues primero saqué lo del peso molecular. Pero ¿cómo lo sacó si no tiene el dato de fracción molar? Porque, bueno, vi una fórmula y era, por ejemplo, el porciento del neón, 45.7, lo dividí entre 100 y ya me salió. No, eso no le da la fracción mol, eso le da la fracción peso. Atentos, ¿eh? Por eso aquí le estoy diciendo que por ciento peso no es igual a por ciento mol. Si divido este porcentaje entre 100, lo que tengo es una fracción peso. No una fracción mol. Aquí me quedaría que el peso, si divido esto entre 100, me quedaría el peso del componente entre el peso total. Peso del componente, cada componente entre su peso total, que el peso y las moles no es lo mismo, ¿eh? La fracción mol, recuerda que es como la fórmula que usted vio, pero era en función de las moles. Fracción mol es las moles del componente entre las moles totales. Sí, Hiroyoshi, ¿cómo lo resolvió usted, por favor? A ver, no estaba. Hiroyoshi, ¿cómo resolvió usted el ejercicio, por favor? Axel, ¿cómo resolvió el ejercicio? A ver, platíquenos. ¿Qué fue lo que hizo Axel? Platíquenos.
no me esté escribiendo ahí porque es que ¿quién tiene otro dato? ¿Quién resolvió bien el ejercicio? Pues, entonces aquí, ¿cómo le hace usted para calcular la fracción molar? A partir de estos datos, ¿qué podemos hacer? Claro que si divido un porcentaje en peso entre 100 me va a quedar una fracción peso. Yo lo que necesito son las moles entre moles totales, y las moles pues sabemos que son el peso entre el peso molecular. Entonces, ¿cómo se le ocurre que podamos resolverlo? Y aparentemente pues le faltaría un dato. ¿Qué dato le faltaría? Sí. Aquí, por ejemplo, tengo el porciento peso. El porciento peso es el peso del componente entre el peso total por 100. Aquí tengo únicamente el dato del porcentaje y bueno, 100 es conocido. No, la densidad, para la densidad necesito el volumen. La ecuación me dice que es presión por peso molecular entre RT. Porque la densidad es una relación entre masa y volumen, o sea, no necesito ni la masa ni el volumen, porque es relación, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, para calcular el porciento peso, ¿qué dato me faltaría? Entonces, yo puedo sacar la fracción peso si divido ese porcentaje entre 100. Ese resulta ser el cociente del peso entre el peso total. Aquí lo que yo quiero determinar es el peso del componente para, con ese peso, calcular sus moles, ¿no? Dado que el peso atómico molecular, pues ese dato lo tengo de tabla, ¿no? Digo que el peso molecular del neón, no sé cuánto. Esos datos son de tabla, pero ¿qué dato me faltaría para poder evaluar el peso de cada componente?
Mm. Tenemos que el peso del león todos estos datos los tiene en la tabla periódica, ¿no? Es de 20.18, ¿no? Muy bien. El oxígeno es de 16. Pero el oxígeno es diatómico. 32. Sí, sería 32. Aquí es peso atómico. En este caso. Y el Y nitrógeno el es 14, pero nitrógeno, como es 10 sería 28. ajá, como es diatómico, muy bien, sería 28. O sea, todos esos son datos, ¿no? Entonces, para calcular las moles, tengo solo el peso molecular, pero necesito el peso del componente. Y en los datos del ejercicio tengo el porciento peso. Aquí, ¿qué dato me faltaría para calcular el peso de cada componente? I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. ¿Qué dato le faltaría? Si tiene el porciento peso, tengo el número 100. Si divido entre 100, me quedaría el peso del componente entre el peso total. Aquí pues tengo esta fracción peso, ¿no? Por ejemplo, para el neón, su fracción peso sería 0.457. Y eso es igual al peso del neón entre el peso total. ¿Cómo saco el peso de neón? ¿Qué dato me falta? Tengo para el oxígeno que es esto va a ser igual al peso del oxígeno entre el peso total.
Y para el nitrógeno tengo también el punto. Punto 169 es igual al peso del nitrógeno entre el peso total. Entonces aquí qué dato me faltaría para tener el peso de cada gas. ¿Qué me falta aquí para calcular el peso de cada componente? Es el peso total. El peso total, exacto. Ese dato no lo tengo aquí, no me dan el peso total de la mezcla. ¿Qué puede pasar si yo propongo un peso de mezcla? ¿Se va a afectar este porcentaje? Sería solo como si lo sumara, ¿no? Como si lo sumara, no. Claro. Si lo sumo me da Se lo voy a juntar el con- porcentaje total de la mezcla. Es un porcentaje, ¿no? Si lo sumo me tiene que dar el 100%. No, pero ¿qué pasaría si yo propongo un peso de mezcla? gramos o 500 gramos de mezcla, por ejemplo. De esos 500 gramos, ¿qué porcentaje es neón? Pues de esos 500 gramos, el 45.7 es de neón. De esos 500 gramos, el 37.4 es de oxígeno. De esos 500 gramos, el 16.9% es nitrógeno. Si yo propongo 250 gramos de mezcla. Todo va en base al porcentaje de cada, Así es. O de cada sea, gas. no afecta al porcentaje, ¿cierto? Porque es un porcentaje de la mezcla, ¿no?
Entonces, en ejercicios como este, donde no tengo el peso de mezcla y no me afecta inventar la cantidad que yo pueda proponer, puedo tomar como base de cálculo cualquiera. No me va a afectar en el porcentaje. Tampoco me va a afectar en la densidad, porque no depende de la cantidad de materia. La densidad depende de la presión y temperatura, que es lo que sí me afectaría la densidad, ¿no? Entonces, solo en este caso, y cuando no me afecta en los datos, puedo tomar una base de cálculo. ¿Qué le gusta? Que sean 250 gramos de mezcla, 1 gramo de mezcla, 100 gramos de mezcla, el que usted quiera. Generalmente y por comodidad, ¿qué le parece que fueran 100 gramos? Si fueran 100 gramos de mezcla, pues entonces aquí multiplico por 100 y tengo el peso de cada componente, ¿no? Sé que Así sería 45.7, 37.4, 16.9 Ajá, pero ¿qué? Serían gramos. gramos, ¿sí? No moles, no como lo había hecho anteriormente, muy bien. Y así tengo también el peso del oxígeno. De 7.4 gramos y el peso del nitrógeno, ¿no? Con esto y el peso molecular puedo calcular las moles de cada gas, ¿no? Así las moles de neón van a ser igual al peso entre su peso molecular. Que sería 45.7 gramos entre 20.18. 2.26. 18 gramos sobre mol. Y eso nos da 2. ¿Qué? 2.26 moles. Bien. Y así calculo para cada gas, ¿no? Da 1.16. .603. Muy bien, gracias. Estos son moles. Y luego las moles totales, pues sería la suma de las moles de los tres componentes, ¿no? Sería 2.26 moles más 1.16 moles más 0.603 moles. Quedó un total de 4.023. Esas serían las moles totales de mezcla. Y ahora sí, con las moles de cada componente y las moles totales,
puedo sacar la fracción molar. Por ejemplo, la fracción molar del neón pues sería las moles de neón entre las moles totales, que es 2.26 moles entre 4.023. Da 0.56. Muy bien. Y así sacamos para cada uno de los tres constituyentes de esta mezcla, ¿no? Yeah, 0.28. Cero punto 14. Muy bien, gracias. Y entonces ahora sí, con estos datos puedes sacar el peso molecular promedio de mezcla. Sería la fracción mol del neón, que es de 0.56, por el peso molecular del neón, más la fracción mol del oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Y 4.18. Sí, es correcto. Bien, gracias. Esos son gramos por cada mol. Y bueno, pues ya tengo los datos y ahora sí ya podría calcular la densidad de esta mezcla en las condiciones de presión y temperatura que tengo con los datos. La densidad sería, tengo una presión de, ¿cuánto fue? 1.184 atmósferas y una temperatura de 300 grados centígrados. Uno punto 184 atmósferas. Eso por el peso molecular promedio, que es de 24.18 gramos sobre mol. Por R, 0.8205, estos son atmósferas por litro. Sobre mol. La
Eso por la temperatura que era de... Me olvidó el dato, 300 Kelvin. Muy bien, ¿cuánto le da? $1.16. Muy bien. Esos son gramos sobre litro. Sí, ya vio todo lo que hay que hacer. O sea, cuando tengo datos en por ciento peso, tengo que pasarlo a moles, ¿no? Por ciento mol. En cambio, tengo datos en por ciento volumen, bueno, eso en automático es el por ciento mol. Pero como en este caso, que tengo por ciento peso, tengo que calcular el peso de cada componente, las moles de cada componente, la fracción mol de cada componente, para poder evaluar el peso molecular de esa mezcla. Aquí, o sea, por ejemplo, si usted propone 250 gramos de mezcla, le debe dar el mismo resultado en la densidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay problemas donde podemos inventar datos, pero no crea que siempre voy a inventar datos para resolver todos los ejercicios. Tengo que saber cuándo sí puedo proponer una base de cálculo y cuándo no, ¿ok? No es siempre de inventar, ¿no? Bien, no sé si tenga alguna duda. Intento con estos porcentajes. Entonces, por ejemplo, si tenemos en el examen un problema así, nosotros podemos poner cualquier... Cualquier base de cálculo, sí, claro. Ok, perfecto. Incluso hasta para más, como dices, podemos poner 1 gramo de mezcla, ¿no? Digo, con 100 gramos a mí se me hace fácil porque 100 del peso total y 100 del porcentaje, pues el porciento peso queda igual al peso, ¿no? Pero usted puede proponer cualquiera. Ok, profesor. Entonces, bueno, pues sí, hasta aquí va a venir su examen, ¿no? No sé si tenga alguna otra duda. En el problema anterior, donde tengo directamente un por ciento volumen, pues eso ya se resuelve directo, porque por ciento volumen sí es igual a por ciento mol. Y el por ciento mol entre 100, pues directo a la fracción molar. Aquí no hay problema. El problema es cuando tengo la composición en por ciento peso. ¿Qué pasa? Muy bien, pues si no tiene ninguna duda, ¿alguna duda sobre algún otro de los temas? O sea, ¿todo bien con el estado sólido? Bien, pues entonces estaríamos haciendo examen la próxima clase, que es el día jueves. Aquí sí le voy a pedir que tenga a la mano pues su formulario, su tabla de conversión de unidades. El examen se resuelve con tinta, por favor, en hojas blancas de preferencia, si no puede ser en hojas cuadriculadas, no hay problema. Y me va a enviar el examen en formato PDF, o sea, PDF. No me lo mande como imagen, que no, luego no se ve bien, o solo que usted revise, que sea responsable de que sí se vea bien. Y me lo va a mandar por favor al correo, que te voy a escribir cuál correo.
Enviar este correo 10 minutos terminando el examen, es decir, a las 11:40 estaría yo recibiendo a más tardar su examen el próximo jueves. Bien, pues no sé si tenga alguna... ¿De este jueves, no, profesor? ¿O Este sí? jueves, sí, este jueves. Ujú. Profesora, ¿va a ser hasta cristales o también a ley de los gases? No, viene nada más la primera unidad. Ok, gracias. Sí, de nada. La segunda unidad, segunda y tercera, las vamos a evaluar en el segundo parcial. Y para el tercer parcial, vamos a dividir la evaluación en dos partes. Una parte es ese examen escrito y la otra es una exposición donde te va a trabajar la investigación del tema. Más adelante ya le explico cómo vamos a trabajar estos temas de exposición, que pueden ser en equipo, pueden ser individuales, con base a los temas del programa que son teóricos, casi todos teóricos. Muy bien, pues entonces el próximo jueves pues procuremos ser puntuales, ¿verdad? Yo voy a tratar también de estar aquí desde las 10 para que tengamos el tiempo para su examen. El examen va a ser aquí mismo en Zoom. Y bueno, nada más ya resuelto. Necesito que ponga todos los problemas con todo procedimiento y todos los cálculos. Ok, sí, pero bueno. Como su examen. ¿Y podemos resolver con calculadora? Sí, no, pues imagínense, vamos a tener unas ecuaciones donde tiene que sacar la raíz cuadrada de 2.5. Hacerlo a mano, pues va a llevar todo el examen. Sí lo puede hacer con calculadora, pero todos los cálculos hay que anotarlos, ¿eh? No omita una división, no omita una multiplicación, todo viene. Ok. Vamos a trabajarlo de esta manera. Seamos honestos, seamos correctos. Yo sé que usted tiene todas las formas de copiar que quisiera, pero no copie. Finalmente, pues lo que queremos ver, aquí el examen es una medida de lo que usted sabe. Es una medida para mí, más que una evaluación, es lo que usted sabe, ¿no? Que usted aprendió. ¿De qué me sirve que usted saque un 10 si no es lo que aprendió? ¿Sí? Es para usted, o sea, es una medida de cuánto estamos. Si usted saca 6, quiere decir que los conocimientos del 60%, no del 100%, como debiera ser. Si saca menos de 6, pues entonces hay que estudiar. Este examen es pues, la oportunidad de que usted tenga una buena nota, porque son pocos temas, ¿verdad? Y bueno, poco a poco se va complicando un poquito más, ¿no? Este es el fácil, digamos. Ya viene un poco más complicado ahorita, ya verá cuando entremos a lo que son los ciclos termodinámicos. Entonces, aplíquese bien, póngase a estudiar bien y pues disfruta su examen. Perfecto, profesora. Bueno, pues le agradezco mucho la atención de hoy. Cuídese muy bien, ya no vamos a avanzar más porque no tiene caso, si no se le va a olvidar ya para el segundo examen. Pero ya la próxima clase estaríamos trabajando, seguimos con leyes ideales, nos falta Graham, Amagat no, nos falta Graham y los pasaremos a gases reales. Pero el examen viene propiamente pura unidad 1, todo el estado sólido. Vienen preguntas teóricas y vienen ejercicios, problemas. Ok. De ambos, ¿no? Sí, profe. Todos nos vemos el jueves. El jueves, por favor. Le agradezco mucho la atención de hoy. Cuídese Gracias, bien. maestra. Que Buen tenga día. buen día.
my drinks, but check the bag. Finally got the money, say my thing. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of hot chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist, it go like sha-sha-sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha-sha-sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I was
When we travel through the night, never leave my side.